Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche en 11 Noticias, emisión estelar. Por unanimidad de votos, Tribunal de Sentencia en materia de corrupción declara culpable al exdirector de Invest-H, Marco Bográn, y el exadministrador, Alex Moraes, por el caso de fraude en la compra de 7 hospitales móviles. Bográn enfrentará una condena de 10 años de prisión. A 120 lempiras podría incrementar el precio de la libra de queso ante problemática entre procesadores y ganaderos. Estructuras criminales han permeado partidos políticos, confirma Ramón Savillón, ministro de Seguridad. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en 11 Noticias, emisión estelar. Un gusto saludarlos en compañía de mi compañera Andrea Hernández. Andrea. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a usted que amablemente sintoniza Canal 11 a esta hora de la noche, martes 17 de mayo de 2022. Iniciamos, pero antes nuestro segundo bloque de titulares. El próximo 25 de mayo sale una nueva caravana migrante ante difícil situación económica y de inseguridad que atraviesan los hondureños. Polémica causa la izada de la bandera del orgullo LGTBIQ+, en el centro cívico a la par del pabellón nacional, en el marco del Día Mundial contra la Homofobia. Despiadado hombre mata a puñaladas a su hijastro y deja gravemente herida a su pareja de hogar en la comunidad del Salitre, Santa Bárbara. Esto y más, a continuación, en 11 Noticias, emisión estelar. Los tribunales de sentencia en materia de corrupción encuentran culpable a Marco Bográn y a Alex Moraes por la compra fraudulenta de los hospitales móviles. René Amaya. El Tribunal de Sentencia en materia de corrupción por unanimidad de votos encontró culpable al exdirector de Invest-H, Marco Bográn, por el delito de fraude agravado y continuado y 2 delitos en violación de los deberes de los funcionarios, y al exadministrador Alex Moraes por el delito de violación de los deberes de los funcionarios agravados continuada en la compra de los 7 hospitales móviles. Del Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia de corrupción ha encontrado culpable al señor Marco Antonio Bográn Corrales por el delito de fraude agravado de manera continuada y al señor Alex Alberto Moraes Girón por el delito de violación a los deberes de los funcionarios agravada de manera continuada. En el caso de Bográn, la responsabilidad penal en su contra conlleva una pena abstracta de 10 años, 2 meses y 15 días a 11 años, 8 meses de prisión, más una multa por la cantidad igual o hasta el triple del valor de lo defraudado y la inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la pena de prisión. En el caso de Moraes Girón quedó establecida por los togados una pena abstracta de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 8 años, 9 meses a 10 años, asimismo a las penas accesorias que le corresponden conforme al Código Penal vigente. Marco Bográn continuará guardando prisión en un batallón de la capital, mientras tanto que Moraes ha quedado en libertad por el delito por el cual fue encontrado culpable. Es fiable y demostró a través de su defensa que solo cumplió órdenes de Bográn para comprar los fraudulentos hospitales móviles. Sin embargo, el Ministerio Público rechaza la resolución y desde ya preparan un recurso de casación porque consideran que sí existen las pruebas necesarias contra los involucrados en dichos delitos. Nosotros como Ministerio Público esperábamos que a ambos les dieran el delito de fraude, abuso y violación a los deberes de los funcionarios. Sin embargo, pues al no ser de acuerdo a lo que el Ministerio Público pretendía, vamos a hacer uso de los recursos que nos permite la ley, que en este caso es la casación. La defensa de Marco Bográn y Alex Moraes dicen que también presentarán otro recurso ante el Poder Judicial, porque si bien es cierto, están de acuerdo con la resolución del señor Moraes, no así en el caso de Marco Bográn. Respetamos la valoración de la juez, del tribunal, y como les digo, oportunamente vamos a poner el recurso de casación. Esto no termina aquí, esto empieza más bien.
La pena que podría recibir Marco Bográn oscila entre los 10 y 11 años de prisión. Sin embargo, esta resolución se conocerá hasta el martes de la próxima semana, cuando el jurado emita una resolución sobre la individualización de las penas. René Amaya, 11 Noticias. Indignados han reaccionado sectores luego de conocer este fallo en el caso de los hospitales móviles. Y recuerden que el que vendió los hospitales, Axel López, ayer o hoy yo explicaba que el abogado defensor de él me había dicho que a Axel López nadie lo anda persiguiendo en los Estados Unidos, que él vive tranquilamente en su casa sin ningún problema. Es más, a Axel López se le vio, un hondureño lo firmó, mostrando que él había vendido hospitales móviles a Honduras. Y a él, que se dijo aquí que Interpol había puesto alerta, creo que lo dije hoy, que Interpol había puesto alertas. El abogado de Axel López me dijo a mí: Raúl, usted puede decir que Axel López está tranquilamente en su casa en los Estados Unidos. Odali con más reacciones sobre este tema. Después de conocer el fallo del Tribunal de Sentencia sobre los involucrados en el caso Hospitales Móviles, indignados han reaccionado miembros de la sociedad civil ante la falta de justicia en casos de corrupción, que a pesar de las pruebas fueron una burla al pueblo hondureño. Son una burla. Debe haber fiesta, debe haber regocijo en el círculo de estos personajes y en aquellos que ayudaron a construir el código de impunidad, que juraban y perjuraban que no era como la gente lo pensaba. Es muy triste que una acción delictiva que le ha costado al país 47 millones de dólares derive en acciones de esta naturaleza. Otros afirmaron que la falta de pruebas presentadas por la Fiscalía pudieron jugar en contra de la investigación. Me da la impresión de que el señor Axel López es una pieza muy importante para lo que ocurrió en cuanto al fraude que se le hizo al Estado y en cuanto a posibles otros implicados que hayan habido en estas cosas, pero que lamentablemente por las pesquisas y por otra serie de cosas, a lo mejor no pudieron dar con el hilo conductor para llegar hasta estas personas. Hay quienes consideran que poca relevancia jurídica podría provocar un recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, porque los involucrados se pueden apoyar legalmente con el nuevo Código Penal. Es que aunque la apele la Corte Suprema de Justicia a través de la sala de lo penal, lo que va a hacer es confirmarla porque no va a poder agravarla o podría mandar a repetir el juicio, pero al final pienso yo, sin haber visto la sentencia, que el tribunal está acertado en su resolución, darle a tol con el dedo al pueblo hondureño. Eso nosotros como profesionales y los que dedicamos al área penal lo dijimos siempre porque era lo que se veía venir. Los expertos sostienen que deben continuar las investigaciones contra otros funcionarios que estuvieron al frente de otras instituciones y que pudieran estar involucrados en la compra fraudulenta de los 7 hospitales móviles. Para 11 Noticias, Odali Urbina. Para mañana se va a conocer en los juzgados de sentencia la condena por el caso de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo del 2016 en su casa de habitación en la ciudad de La Esperanza, Intibucá. Lucía Villar. Ya la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional ha convocado a las partes para mañana, miércoles 18 de mayo, en horas de la mañana, para emitir la lectura de la sentencia en la causa instruida contra el ciudadano Roberto David Castillo Mejía, quien fue encontrado culpable como coautor del delito de asesinato en perjuicio de la ambientalista Berta Isabel Cáceres, según hechos ocurridos el 2 de marzo del año 2016. Ya se ha emitido o se estará emitiendo esta sentencia correspondiente, donde se establecerá cuántos años de prisión se le estarían imponiendo al ciudadano. La juez natural decidirá mañana si da luz verde o no para la extradición de Taquiro Rodas Ramírez. Giovanni Villalobos.
Se desarrolló la audiencia de información a Taquiro Roda Ramírez, solicitado en extradición por el gobierno de los Estados Unidos, después que en el mes anterior se suspendió la audiencia y se pidió más tiempo para presentar la documentación pertinente. En este caso, el supuesto miembro de la Mara Salvatrucha es acusado de una serie de delitos. A este ciudadano se le supone responsable de los delitos de conspiración para llevar a cabo los asuntos de una empresa a través de un patrón de actividad de crimen organizado, asalto con un arma peligrosa, en apoyo a actividades del crimen organizado y también del delito de posesión de arma de fuego durante un delito o durante un asalto con violencia. Para los expertos en el área penal, este tipo de diligencias solo son una serie de requisitos que establece el auto acordado. Hayan pruebas o no hayan pruebas, aquí de nada sirve que hayan pruebas porque aquí no se van a evacuar los medios de prueba, se van a evacuar en un juicio. Entonces, definitivamente es algo de mero trámite. La persona que está pidiendo extradición es autorizada o otorgada la autorización. Los profesionales del derecho señalan que cada petición del gobierno de los Estados Unidos debe cumplirse, pero dependerá de la colaboración con la justicia estadounidense para lograr penas menos gravosas. Ahora esperemos que le den trámite a esas otras 69 órdenes de extradición que tienen engavetadas, porque también hay órdenes que han estado desde el 2005, 2006 engavetadas. La resolución se dará a conocer hasta mañana, después que el juez natural nombrado por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia determinará si se concede o no la extradición. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y Honduras solicitó a Panamá la extradición de 2 connacionales involucrados supuestamente en delitos de narcotráfico y también corrupción. El secretario de Seguridad Ramón Savillón aseguró en las últimas horas que ya libraron comunicación con las autoridades de Panamá para capturar y extraditar a 2 hondureños ligados al narcotráfico y al crimen organizado. Lo solicitamos nosotros, eso ya entra a cuenta, nuestros hermanos de Panamá están dando la colaboración debida y pronto los tendremos acá. De acuerdo a las autoridades, se trata de 2 personas que desde hace varios años se vienen investigando en el país, pero que después de tanta búsqueda se ha logrado tener información que se encuentra en aquella nación de Centroamérica. Igual también se cruza información con otras personas solicitadas en calidad de extradición por los Estados Unidos y que habrían salido del país. En eso estamos ahorita, porque había un proceso de poquito letargo, se podría decir, en ciertas cosas, o también se podría decir que se estaba centrando mucho en otros casos y dejando los otros casos. Entonces nosotros estamos acercando un poquito, dinamizando cada uno de los casos. Expertos en el área penal son del criterio que para evitar que los ciudadanos centroamericanos se escondan de la justicia de sus países a nivel de la región, deberían de aprobarse una ley especial para capturar y extraditar de inmediato a quienes cometan un delito en sus países, ya sea por corrupción, tráfico de drogas, tráfico de armas, ligados a cualquier acto ilícito, aseguran. No existe hasta el momento, hasta donde yo tengo entendido, acuerdos a nivel centroamericano en ese sentido. Y repito, si fuese por delitos relativos por lo menos con el narcotráfico o con trata de personas, creo que debería de tratarse ese tema. Las autoridades dicen que trabajan en las 36 extradiciones más, al igual que la última que entró hace unas horas provenientes de los Estados Unidos. René Amaya, 11 Noticias. El hallazgo de un aparente altar satánico acompañado de una carta de deseos de muerte para los enemigos de los Montes Bobadilla ha causado terror entre los pobladores. Este macabro evento se registró mientras se realizaba la búsqueda de Juan Carlos Montes Bobadilla en el departamento de Colón. En las últimas horas, un hecho aterrador sacudió a los hondureños. Se trata del hallazgo de un aparente altar satánico acompañado de velas, alfileres y una carta con deseos de muerte para los enemigos de Monte Bobadilla, entre ellos altos funcionarios de Honduras. Según se conoció, este macabro hallazgo se registró mientras se realizaba la búsqueda de Juan Carlos Montes Bobadilla en zonas montañosas del departamento de Colón, lugar donde se capturó al extraditable Erlinda Bobadilla. Dentro del aterrador escrito, se invoca la Santa Muerte, pidiendo la destrucción de la vida del jefe de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, así como la muerte de la presidenta Xiomara Castro. Los hechos que conectan este satánico evento con los Montes Bobadilla han
Además de la ubicación, es que dentro de la carta piden enfermedad y desgracia para los policías de Estados Unidos, ya que en el altar se observa el nombre de la DEA. El aparente altar satánico contiene una peculiar vela azul con una estrella blanca, al igual que cabello y lo que parece ser plumas de gallina. En la espeluznante carta dice textualmente: gloriosa Santa Muerte Roja, te pido que alejes la paz y tranquilidad de la vida de todo militar que nos busque. Haz que mueran bajo la puntería de mis hijos. Y paradójicamente, Erlinda Bobadilla se despidió este día de Tito Montes Bobadilla, fallecido durante el enfrentamiento en Colón. Este es un informe especial para 11 Noticias. Mientras tanto, el oficial titular de Fuerzas Especiales aseguró que continúan fuertes operativos de la Policía Nacional en el departamento de Colón para dar captura al ciudadano Juan Carlos Montes Bobadilla, por el que el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de $5 millones con orden de captura y pedido de extradición del clan familiar Montes Bobadilla por tráfico de drogas, liderado por su madre, Erlinda Montes Bobadilla. Son lugares altamente montañosos, lugares agrestes, lugares de difícil acceso, pero más sin embargo están los equipos de la policía trabajando permanentemente en ese sector y esperamos que pronto tengamos noticias positivas con respecto a la captura de esta persona. Y siempre en relación a esta temática, Gisela Calix nos cuenta que durante media hora permiten a la hondureña Erlinda Bobadilla despedirse de su hijo muerto en el cuartel de Fuerzas Especiales. Durante 30 minutos se le permitió a la señora Erlinda Montes Bobadilla ver el cuerpo de su hijo Tito Montes Bobadilla, quien murió en un enfrentamiento a balazos con la policía el pasado domingo en Iriona, Colón. Los restos mortales de Tito Bobadilla fueron trasladados a la Dirección de Fuerzas Especiales, donde su madre le dio el adiós postrero. Ella pues le ha dado el último adiós a su hijo y está consternada. Más sin embargo, previo a ello, una doctora que está monitoreando sus signos, pues manifiesta que se encuentra en buen estado de salud y nada más que se siente y lamenta pues la pérdida de su hijo. Por su parte, el representante legal de los Montes Bobadilla y otro profesional del derecho fueron los únicos que también estuvieron presentes en ese momento, asegurando que se trata de un acto humanitario concedido por las autoridades de la Secretaría de Seguridad. Pudo ella despedirse de su hijo, fue una lucha bastante ardua hasta que pues fue autorizado por las autoridades correspondientes que ella pudiera despedirse de su hijo Tito Montes, y esto pues le ha dado un bálsamo de alivio a la señora Erlinda Montes, siendo que ahorita venimos de una reunión con ella a explicarle todas las situaciones jurídicas que esta defensa está analizando a su favor, pues ya hemos encontrado nuevamente en ella esa paz espiritual. Posteriormente, el difunto se le trasladó a un camposanto donde se le dio cristiana sepultura, sin precisar el lugar por asuntos de seguridad, dijeron sus abogados. Gisela Calix, 11 Noticias. Bien, denuncias, amenazas y hostigamiento contra el director de Radio Cadena Voces y expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Dagoberto Rodríguez. Nos informa Jonathan Girón sobre este tema. ¿Qué ha pasado con el periodista Dagoberto? Así es, buenas noches compañeros en estudios y televidentes de 11 Noticias. En efecto, me encuentro con Osman Reyes, él es presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, quien nos va a dar su punto de vista a raíz de este pronunciamiento que realizó esta organización en horas de la mañana en favor del expresidente del Colegio de Periodistas, Dagoberto Rodríguez, quien en las últimas horas ha sido víctima de amenazas y hostigamientos. Estimado, cuéntenos un poco más acerca pues, de esta situación que está lamentablemente viviendo el compañero expresidente del Colegio de Periodistas, Dagoberto Rodríguez. Sí, muchas gracias. Dagoberto Rodríguez es un compañero que hace un periodismo de investigación y una crítica muy fuerte a nivel periodístico. Él en este gobierno y en los gobiernos anteriores se ha caracterizado por eso, precisamente por decir las cosas y dar a conocer su punto de vista, haciendo uso de su libertad de expresión y haciendo uso de su derecho a la libertad de prensa.
Hoy nos comentó esta mañana su preocupación debido a que en las últimas horas hay un ataque virulento en contra de él a nivel de redes sociales. Pues eso ya uno se entiende que muchas veces ante la pérdida de la tolerancia, y lo irritable de mucha gente ante la crítica, pero cuando ya se dieron hechos un poco más complejos como ya llamadas y amenazas a muerte, intimidaciones, en donde le dicen cosas muy delicadas, entonces se ha iniciado un proceso de denuncia. El Colegio de Periodistas ha hecho ya la denuncia formalmente a través de sus órganos de difusión, pero también ya se ha iniciado un protocolo de protección y se ha hecho la denuncia a nivel nacional e internacional, entiendo, según las últimas conversaciones que hemos sostenido con algunos sectores, porque no se puede estar intimidando, amenazando o hostigando a los periodistas. Bueno, muchas gracias a Osman Reyes, es presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, que nos daba su opinión y nos amplía un poco más acerca pues, de esta denuncia que ya interpusieron ante las autoridades en apoyo y en solidaridad también al compañero colega Dagoberto Rodríguez, quien pues ha sido víctima de amenazas en las últimas horas. Nosotros mencionarles también, compañeros, que tuvimos la oportunidad de conversar con el expresidente del Colegio de Periodistas, Dagoberto Rodríguez, y él nos manifestó que por los momentos pues no está listo para dar una comparecencia debido a recomendaciones por parte de organismos de derechos humanos. Con este contacto yo retorno con ustedes a los estudios. Buenas noches. Buenas noches. El secretario de Seguridad, estoy hablando del señor Savillón, reconoce que las estructuras criminales se han penetrado en las instituciones políticas. Bueno, estoy a día más. Esto no es de ahorita. Kimberly Espinosa. En horas recientes, el titular de la Secretaría de Seguridad, Ramón Savillón, reconoció que existen estructuras criminales en los partidos políticos, algo que los expertos en criminología secundan, puesto que las solicitudes de extradición han develado tal extremo. Él es la máxima autoridad en la parte investigativa. Recuerde que él también tiene conocimiento pleno de los actos. Prácticamente desarticuló lo que fue el clan de los Valle. Analistas políticos detallan que este remesón a las organizaciones partidistas es el momento oportuno para sanearse internamente. También la otra acción es al interior de las instituciones. Deben de tener sus propias políticas de limpieza institucional, de tal manera de que en las que son operadores de justicia con los órganos correspondientes y las que tienen que ver con orden y seguridad como la Policía Nacional y en algunos ámbitos las Fuerzas Armadas, sus órganos internos deben de tomar las acciones correspondientes para la prevención o para la identificación de las personas que puedan estar involucradas en este tipo de actividades. Las actuaciones particulares de los individuos no deben de ocasionar un estigma global, detallan desde sociedad civil. Entonces, si un candidato o una candidata llegan a un cargo de elección popular y reciben financiamiento ilícito, pues ya tienen otros compromisos que impiden que puedan cumplir su cargo conforme lo señala la ley. El secretario de Seguridad no descartó que dentro de las órdenes de extradición pendientes estén los nombres de reconocidos políticos del ámbito nacional. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. A continuación, Iris Urbina nos cuenta que el ministro de Seguridad, Savillón, debe dar nombres de políticos y funcionarios vinculados a la narcoactividad, ya que es un secreto a voces en el país que las campañas políticas han sido financiadas con dinero ilícito. Luego que el ministro de Seguridad, Ramón Savillón, diera a conocer que políticos, entre ellos exdiputados, estarían vinculados con el narcotráfico, analistas señalan que esto es un secreto a voces, que campañas políticas han sido financiadas por la narcoactividad y que las autoridades deberían de dar nombres de estas personas. Pero nunca dio nombres. Entonces la situación es que en Honduras, este es un secreto a voces. Lo que está diciendo el ministro Savillón no sorprende a nadie. Lo que pasa es que aquí se juega con intereses en las cuales, ¿verdad?, estamos lo suficientemente infiltrados para que hayan intereses, a tal grado que aquí se ha hecho manifestación pública, que son estas entidades oscuras del crimen organizado relacionadas con el narco, quienes pagan campañas para que
tener sus diputados, tener sus alcaldes. Señalan que el actual gobierno tiene un enorme reto para desmontar estas estructuras del narcotráfico que han venido operando desde los diferentes poderes del Estado. Lamentablemente es un episodio vergonzoso para todo el país, es una vergüenza internacional que la clase política se haya confabulado y se haya mezclado en algo tan delicado como es el crimen organizado y el narcotráfico. Lamentablemente tocamos fondo y el reto del país, el reto de los nuevos gobernantes, el reto de toda la sociedad es desmontar esta narcodictadura. Además, reconocen que no es nada fácil, pero el país requiere de una limpieza con fuertes procesos de investigación donde la ley sea aplicada. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Vamos ahora con Gisela Calix. ¿Cuáles son las opiniones luego de la izada de la bandera del orgullo LGTBI en este día en que se conmemora pues la homofobia y las demás fobias en contra de personas que pertenecen a esta comunidad? Gisela Calix. El Día Mundial contra la Homofobia se conmemora en esta fecha y en Honduras, quienes forman parte del grupo LGTBI desplegaron diversas actividades que lograron el apoyo de las autoridades nacionales y organismos internacionales que velan porque se respeten los derechos de este sector humano vulnerable de nuestra sociedad. Los crímenes de odio derivados de la preferencia sexual han llevado a la muerte a varios de sus miembros. Ya basta de estar negando una realidad que está ahí. Deben ser visibilizadas. Que en Cedesol y en el gobierno de Xiomara Castro estamos haciendo lo posible para que esta nueva realidad nos abrace y nos eduque. Pero hay muchos desafíos que hacer. Hace unos días, la presidenta de la República, Xiomara Castro, reconoció la tutela de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de permitir el cambio de nombre en el Registro Nacional de las Personas, además de ser tomados en cuenta como parte de la sociedad. Se fortalece el mensaje que todos nacimos libres, iguales, en dignidad y derecho. Sin embargo, algunos grupos religiosos del país afirman que los conceptos bíblicos establecen y reconocen al hombre y la mujer. Como creyentes no estamos de acuerdo. En primera instancia, Dios ha dado ese orden establecido, que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Gisela Calix, 11 Noticias. Guillermo Paz Manueles ahora nos amplía del Congreso Nacional, ya que los diputados anuncian que mañana van a presentar anteproyecto de ley para que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea aprobado, entre otros temas. Guillermo Paz, adelante. Para comenzar, quiero decirles que los diputados han aprobado un homenaje póstumo para el sociólogo intelectual hondureño Víctor Mesa. Este reconocimiento póstumo que será entregado a sus familiares es consistente en una medalla de oro y pergamino a fin de reconocer todos los aportes de Víctor Mesa a la sociedad hondureña, a la academia hondureña también. Por otra parte, también se aprobó un contrato entre el BID y SEDECOAS, la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento, para realizar por un monto superior a los 55 millones de lempiras obras de alcantarillado sanitario, obras de agua potable y también estructuras para aguas pluviales en barrios y colonias más pobres de aquí, de la ciudad capital. El diputado Manuel Rodríguez del Partido Libertad y Refundación Libre, que dijo que el día de mañana, junto al congresista que se ha declarado ya una persona gay y que lo ha anunciado en las últimas horas, pues junto a él, el diputado Rodríguez va a presentar mañana un proyecto de decreto para que en el país se permita el matrimonio entre hombres y el matrimonio entre mujeres. Ahora vamos a presentar el anteproyecto de ley matrimonio gay, o sea, matrimonio entre hombre y mujer y mujer. ¿Por qué? Los nuevos tiempos que están en Honduras se está diciendo que hay que abrirse la mente al pueblo. Hoy por hoy, un diputado de Libertad y Refundación de Cortés se declaró gay en este Congreso. Vamos a socializarlo con él, para que conmigo se socialice, para que esto sea admitido. Él tiene iniciativa de ley, indiscutiblemente, y cada quien es dueño y responde por sus actos. Yo no voy a apoyar, jamás lo haría bueno, para mí es descabellado. O sea, Dios hizo la mujer y de la mujer, de la costilla de la mujer, creó al hombre. Y el matrimonio es entre una mujer y un hombre, no entre mujer y mujer y varón y varón.
Para concluir este resumen desde el Congreso Nacional de la República, también les detallo que diputados de la bancada de Libre y también del Partido Nacional han reaccionado sobre estas declaraciones del ministro de Seguridad, el señor Ramón Savillón, en torno a que en Honduras todavía hay partidos políticos que han sido infiltrados por estructuras criminales. Porque sí hay bastante información de que los partidos políticos, no de ahorita, desde hace mucho tiempo atrás, lo que pasa es que ahorita ya se está trabajando en eso, hay muchas estructuras del crimen organizado metido e infiltrado en los partidos políticos. Es muy peligroso para la democracia y creo que hay que combatirlo. Bueno, yo creo que si existe algún tipo de evidencia para esa aseveración, entonces ya existen entidades del Estado que son las que deben actuar, ¿verdad? Y poder definir cuál es la responsabilidad de cada quien y cuál es el actuar de cada persona. Al final debemos fortalecer la democracia, eso sí. Esto es lo más importante del resumen legislativo de esta noche de día martes. Vamos con ustedes a los estudios, compañeros. Adelante. Bien, gracias Guillermo Paz Manuel. Voy a ir a San Pedro Sula. Hay reacciones con Iris Urbina. Empresarios quieren manipular e imponer un nuevo sistema, oigan bien, de nominación de altos funcionarios sin tener ninguna iniciativa de ley. Adelante. Bien. Sí, es Guillermo Paz Manuel. Guillermo. Con el argumento de recomendar un nuevo mecanismo para nominar y elegir a altos funcionarios del Estado, varios sectores advierten que los empresarios aglutinados en el Consejo Hondureño de la empresa privada COEP ahora pretenden imponer a su antojo las reglas del proceso de elección de magistrados, jueces, auditores y fiscales, como que si ellos representaran la institucionalidad jurídica del Estado. Pero ante la nefasta experiencia que sufrimos en el 2016 con la Corte Suprema de Justicia al momento de hacer un proceso de preselección por parte de una junta nominadora que incluso fue sancionada por el IAIP, y una elección en la Corte que realmente dejó mucho que desear. Se dijo que esta posición del COEP violenta la autonomía de los poderes de la República, porque la misma Constitución establece el procedimiento para nominar y elegir a los altos funcionarios públicos y los empresarios no tienen iniciativa de ley, como para que estén recomendando y casi exigiendo la creación de una nueva ley para este fin. Bueno, creo que todos quieren, al final de cuentas, influenciar hasta cierto punto quién va a llegar a la Corte Suprema de Justicia, y para eso también están proponiendo mecanismos. Ahora, lo importante sería, si hay tantas propuestas en el Congreso Nacional, que se haga un estudio. ¿Cuáles han sido los grandes riesgos que están en la mesa alrededor, por ejemplo, de la elección de la nueva Corte Suprema y del nuevo fiscal general? Los intereses de un partido, de 2 o 3 partidos políticos. Actualmente varios parlamentarios ya presentaron al seno del legislativo 2 decretos para mejorar los mecanismos de elección de altos funcionarios públicos. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y Kimberly Espinosa nos explica que, según expertos, con la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción, CICI, al país, se debería continuar las investigaciones que ya dejó la extinta MASI durante su estadía en Honduras. Diversos sectores son del criterio que tras la inminente instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, la comitiva debe tomar con prioridad los casos emblemáticos que develó la desaparecida misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras. Mire, el caso de Arca Abierta, el mismo caso de la primera dama, el caso de Pandora. Entonces, tenemos una serie de casos en los cuales están implicados una serie de personajes políticos que legislaron a su favor para que de una u otra manera salir impunes. Sonados casos como el del Instituto Hondureño de Seguridad Social
también deben ser tomados en cuenta para llegar hasta los actores intelectuales del saqueo del erario público, indican otros conocedores. Son aquellos que han causado mucho daño al pueblo hondureño y que son producto de una administración que ha estado realmente llena de corrupción. Para el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, las baterías deben enfocarse en casos que aún no estén judicializados y en nuevas líneas de investigación. Tienen que ser casos nuevos porque los casos anteriores ya fueron juzgados y existe un principio jurídico que dice que no puede juzgarse dos veces a las personas por la misma causa. Así es que los casos que estén pendientes de fallo o aquellos que no hayan sido judicializados son los que deberán de enfocar sus baterías a esta misión. Previo a la llegada de la comisión se requiere desmontar las leyes que imposibiliten su labor, insisten los entrevistados. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. El ex embajador Alden Rivera y otros sectores ven favorable la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad CICI al país. Nos cuenta Gerlin Díaz. La llegada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras, CICI, es positivo según el ex embajador Alden Rivera, porque se muestra que hay voluntad para volverse a ganar la confianza no solo de organismos internacionales, sino de toda la comunidad extranjera, y de que existe el ambiente en el país para generar inversión y desarrollo. Parte de la agenda más relevante del gobierno de la República y de la agenda de todos los ciudadanos. Así que vemos con muy buenos ojos la CICI, esperamos de que se firme pronto el convenio con Naciones Unidas y que eso significa que vamos a tener aquí una CICI de largo plazo, de largo alcance y que se complemente con la institucionalidad del país para poder atacar con fortaleza un tema que ha causado un daño terrible a la sociedad hondureña y que ha impedido que tengamos niveles de desarrollo más apropiados. Los profesionales del derecho son del criterio que esta vez este organismo debe de tener todo el soporte legal para que su estadía perdure en el país y no como ocurrió con la extinta misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad MASI. Pues que vengan pues a apoyarnos, digamos, en esa lucha contra la impunidad y el crimen, pues yo lo veo positivo. 6 meses se va a instalar, pensamos que van a generar buenos, digamos, presiones para combatir pues a los delincuentes, a los corruptos de cuello blanco. Es importante, según el exdiplomático hondureño, de que se aplique la ley para todos aquellos que son investigados por corrupción, porque ahí también radica la verdadera lucha contra este interminable cáncer que azota a la sociedad hondureña. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Y por denuncias de corrupción en su contra y de acoso, se destituye a 7 cónsules hondureños en los Estados Unidos. Guillermo Paz Manueles. Autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmaron la destitución de 7 cónsules que representaban a Honduras en igual número de ciudades en los Estados Unidos y que, según denuncias, estaban supuestamente ligados a actos ilícitos con la venta de citas consulares y acoso. Tenemos muchas quejas a nivel de consulados, tenemos muchas quejas a nivel de algunas embajadas, y es necesario hacer cambios. Cambios en las personas que están al frente, pero también cambios en la filosofía. Aquí en la Cancillería hace un poco tiempo aprobamos un protocolo de cero tolerancia en contra de los abusos, violencias y acosos hacia las mujeres. Según trascendió, los nombres de los cónsules separados son Angelina William en Atlanta, Rosa Gudiel, vicecónsul también en Atlanta, Alejandra Zelaya en Boston, Roberto Núñez en Seattle, Ana Bulnes en McAllen, Mauricio Pineda en Dallas y Gloria Alvarado en la ciudad de Nueva Orleans. Depende si es de carrera o no, pero nunca se ha observado ningún protocolo, ningún procedimiento para sustituir a este funcionario. Generalmente se le reconcentra a la capital o se le traslada a un sitio donde no quieren ir y muchas veces se les atropella. De ahí pues que estos movimientos se den por el cambio de la nueva administración en relación con los funcionarios que estaban operando en dichas oficinas consulares. Se explicó que los cargos de estos representantes diplomáticos hondureños ya fueron puestos a disposición de la presidenta Xiomara Castro de Celaya. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias.
Con el teletrabajo, el gobierno da inicio a las medidas de ahorro de los combustibles. Ojo con ese teletrabajo. Mañana vamos a preguntarle al ministro de Gobernación, a Tomás Vaquero, cómo va a ser ese teletrabajo. Porque si la gente va a quedar huevoneando en su casa, no. Hay que ver cómo van a supervisar, cómo va a ser ese teletrabajo. Está bien por las medidas de ahorro, pero también hay que supervisar cómo va a trabajar la gente, cómo va a estar la internet, cómo se va a hacer, porque si no, es pagarle a los empleados públicos para que estén en su casa. Estoy de acuerdo que hay que ahorrar. Honduras no produce combustible, no es culpa de la presidenta Castro que el combustible esté por las nubes y nosotros no producimos combustibles. Pero mañana voy a buscar a Tomás Vaquero, ministro de Gobernación, a ver qué dice Tomás, cómo se va a manejar eso del teletrabajo, cómo se va a supervisar para que los empleados públicos, en especial los nuevos, que trabajaron en campaña y que tienen deseo de trabajar, pues no vayan a estar solo recibiendo el cheque. Eso no es así. Vamos con la nota. El gobierno ya anunció las primeras acciones orientadas a promover el ahorro de los combustibles. Una de las medidas consiste en la adopción del teletrabajo en todas las instituciones públicas. Eso es algo que ya está aprobado por parte de Casa Presidencial, esa recomendación que se ha girado de esta dirección, porque ¿qué es lo que se quiere? Sacar de circulación miles de vehículos de las carreteras en horario pico que congestionan el tráfico y hacen que una persona que normalmente se debería tardar 20, 30 minutos en llegar a su destino, se esté tardando 1 hora o más. En la empresa privada también han llamado a sus afiliados a sumarse a estas medidas en todos aquellos rubros de la economía que sea factible realizar. Nosotros creemos que es correcto. Estuvimos durante mucho tiempo en teletrabajo y ahorita creo que dadas las circunstancias, una medida que se puede utilizar, probablemente no permanentemente, pero sí en la medida de nuestras posibilidades que se pueda alcanzar. Y vamos a motivar también a las empresas en el sector privado que lo puedan realizar, que lo hagan de manera virtual, teniendo en cuenta y siendo empáticos en que una parte importante de nuestra población, por ejemplo un car wash, un salón de belleza, no pueden implementar este tipo de medidas, pero los que sí lo puedan hacer, ser solidarios y realizarlo. Sin embargo, para los economistas también es importante que se hagan campañas de concientización para que los ciudadanos tomen esta iniciativa como algo personal desde sus hogares. Pero aquí quien debe concientizarse más es el ciudadano, es el que utiliza el transporte, sobre todo el transporte privado, porque con este alto precio de 125 lempiras el galón, va a ver que se le va a disminuir su poder adquisitivo muy rápidamente. El hoy no circula, el cambio de horarios en la actividad productiva como el aparato productivo son medidas que se mantienen en análisis. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Para no perder la costumbre, en Honduras los ganaderos hoy se tomaron las principales carreteras del departamento de Olancho. Voy con Roberto Oliveras Tolancho que nos amplía. Roberto. El conflicto del precio del litro de leche continúa en el departamento de Olancho. Este día, en protesta y tomas de carretera en el sector de Limones, un fuerte contingente policial llegó desde la capital a la zona para desalojar a los ganaderos que se encontraban desarrollando esta toma. En el lugar solo se procedió a hacer uso de la fuerza para habilitar el paso vehicular. Por su parte, ganaderos mostraron su malestar ante el accionar policial. Aquí pues comunicándole a la población que los ganaderos andamos pacíficamente y la policía más bien ha empezado a agredir a los ganaderos. Ellos dicen que vienen pacíficamente, pero no es así, ¿verdad? Si usted puede ver, todos los ganaderos pues vamos en una línea pacíficamente y ellos más bien son los que están como queriendo causar pues de que nosotros los enfrentemos a ellos. Mientras tanto, el comandante de este contingente policial adujo que tenían órdenes a nivel presidencial. Nuestra señora presidenta de la República pues siempre los ha y los está recalcando siempre que nosotros debemos de agotar todas las instancias y en ese sentido pues estamos aquí en el departamento de Olancho para garantizar la libre locomoción
estamos para garantizar de que el desarrollo económico pues no se pare y en este sentido pues se desarrolle de una manera pacífica. Entre empujones y uso de la fuerza, ganaderos fueron desalojados del punto de Limones, pero se trasladaron al área fronteriza entre Francisco Morazán y el departamento de Olancho, donde se realizaban tomas para verificar que no pasaran vehículos de transporte de carga, que llevaran leche o sus derivados, siempre dejando el tráfico vehicular particular fluir por la zona. Miembros de los derechos humanos se hicieron presente a esta localidad. Bueno, hasta el momento pues sí vemos que cuando se da una protesta la ley habla de que puede ser pacífica y donde hay algunos elementos que la pueden convertir en ilegal, ¿verdad? Sabemos que hay una contraposición de derechos porque está la libertad de circulación, pero también está el derecho a la protesta, tratando de mediar pues con la policía para que les permita hacer uso de ese derecho, pero sin poder obstaculizar la circulación o violentar el derecho de otros. Los ganaderos aducen que las acciones continuarán al no tener un consenso entre los procesadores o resolución por parte del gobierno. Desde Olancho para 11 Noticias, Roberto Olivera. Gracias, Roberto. Comienza a escasear los derivados de la leche en los mercados populares, nos dice Víctor Valladares. La crisis que atraviesa el sector lechero nacional ya pasa factura al abastecimiento de algunos derivados de la leche, mismos que según testimonio de los propios vendedores ya no están llegando desde el pasado fin de semana. Ya hay algunos productos que ya no se encuentran aquí en la zona de los mercados, como ser la mantequilla rala, el queso chile, el queso crema, la cuajada, son productos que vienen prácticamente de la zona de Olancho. Ya ese tipo de productos no los encontrás aquí en el mercado. Ya el desabastecimiento ya se va dando poco a poco, ya vamos sintiendo la presión porque el consumo no se para. Los clientes siempre ellos vienen a buscar el producto, pero de repente pues ciertas partes, como le digo, logran entrar, pero ya es mínimo ya y el consumo es bastante. Los representantes de los procesadores artesanales temen que este problema se salga de control y al final sean los ciudadanos quienes paguen las consecuencias con precios nunca antes vistos con estos productos en el país. Debido a que las aspiraciones que tienen los productores es un 30% de utilidad. Esto pues traería como resultado a que el precio de la libra de queso estaría en 120 lempiras. Ante esta advertencia, dirigentes de las centrales obreras piden la intervención inmediata de los entes responsables de velar por los derechos de los consumidores. No desconocemos que cuando los combustibles aumentan, todo se mueve a través del combustible y todo aumenta. Por lo tanto, la canasta básica está sumamente elevada. De acuerdo a los propios mercaderes, de no haber solución a este conflicto antes de finalizar esta semana, el país podría quedarse desabastecido de lácteos por completo. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y ahora del gobierno de la República depende enviar un mensaje positivo para generar inversión con la nueva ley de energía, según los miembros de la Asociación de Maquiladores del país. Miembros del sector maquilador reaccionaron después de la aprobación de la nueva ley de energía, de la cual aseguran tienen que ser cautelosos porque depende del gobierno qué tipo de mensaje enviarán al inversionista nacional y extranjero y que aún falta sentarse para dar a conocer su posición como grandes industriales. Damos un poquito más que lo que anda buscando el gobierno. Hay acercamientos para poder platicar con ellos y ver de qué manera al final nos aseguramos que no se mande un mensaje equivocado sobre la intención que tiene el gobierno al final de resolver un problema que por muchos años ha estado perjudicando no solamente al ciudadano particular, sino que a la actividad económica. Sin energía barata, no hay duda de que no hay forma de reactivar la actividad económica de todo el país. Para los miembros de la pequeña industria, no se trata solamente de beneficiar a un sector productivo, porque como rubro merecen un mejor trato por ser los mayores generadores de empleo en el país. De empleo, a pesar de las dificultades que estamos pasando con la inflación que se está dando en el país, pero también tiene que haber una inclusión para que también la micro, pequeña y mediana empresa puedan participar en este proceso de inversión.
Según el empresario Mario Caraguati, es importante mantener precios bajos por kilovatio hora, ya que es la única forma de generar competitividad y ofrecer condiciones reales de producir y mejorar las condiciones de miles de hogares en el país. Nosotros tenemos que ver de qué manera al final podamos vender por lo menos a 10 centavos el kilovatio. Y esa es parte de lo que es la propuesta que nosotros estamos tratando de manejar como empresarios productores de energía, particularmente de la costa norte. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Vamos ahora a conocer nuestra nota positiva de esta noche. Banadesa ya tiene disponibles 1.000 millones de lempiras para financiar el agro. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. El gobierno, por medio del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, ya puso a disposición de los pequeños y medianos productores del país 1.000 millones de lempiras orientados a financiar la producción agrícola nacional. El gobierno de la República, a través de doña Xiomara Castro de Celaya, ha tomado a bien facilitar acceso a crédito a los productores, de tal manera que ha dispuesto para estos ciclos de primera y de posterior 1.000 millones de lempiras para poder financiar la producción agrícola, a una tasa de interés que van desde el 2.5 hasta el 5% según los montos que sean solicitados. Por su parte, representantes del sector productivo opinan que esta acción del gobierno de algún modo vendrá a dar alivio a miles de productores que en este momento carecen de acceso al crédito bancario. Claro, realmente es una buena medida que ha tomado el gobierno hasta este momento, ejecutar un decreto de emergencia, dado a que ya estamos en el periodo de siembra de primavera con el invierno encima. No tenemos el tema de la central de riesgo, hay una suspensión prohibición para el banco, también para el pequeño productor que está en la central de riesgo. Desde otros sectores del país además recomiendan un plan integral para impulsar la producción nacional. Hay que apostar al campo. El campo genera la producción de productos para poder alimentar al pueblo. La otra cosa que genera también empleo en el agro. Y esto da la salida para que pueda, más que todo, generar el empleo para que los jóvenes tengan un tipo de oportunidad. De acuerdo a las autoridades del Banco del Estado, además ya se trabaja en un plan para devolverle la vida a esta institución que por años ha sido la principal fuente de financiamiento para el agro nacional. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. La noticia positiva fue presentada gracias a Grupo Vanguardia. Unos 500.000 hogares en Honduras, 500.000 hogares, están sumidos en la extrema pobreza. Quien ganara las elecciones fuera Narri Azfura o doña Xiomara, ganó doña Xiomara. Sabía que no es nada fácil gobernar un país que hoy, ¿qué fecha es hoy, María? 16. 17. Hoy 17 de mayo el país está sumido en la extrema pobreza, nos dice Herlin Díaz. Unos 500.000 hogares en el país están sumidos en la extrema pobreza, según datos que manejan el Observatorio Demográfico Universitario de la máxima casa de estudios en el país. La razón es porque estas familias solo están bajo el mando de jefas de hogar que tuvieron que hacerse cargo de sus hijos al hacer falta la figura paternal, la cual en muchas ocasiones fue arrebatada por la violencia. Un término llamado feminización de la pobreza, en donde cada una de las desigualdades, ya sea dentro del área laboral, de la violencia, de acceso a derechos sexuales y reproductivos y todas esas desigualdades que como mujeres vivimos impactan en nuestra economía porque evidentemente pues asumimos otras responsabilidades, otras cargas que los hombres no asumen. Para los representantes de la Federación Nacional de Trabajadores de Honduras, las oportunidades en el mercado laboral son menos para las mujeres y más cuando no se cuenta con un cierto grado académico. Preocupante pues porque gente joven en edad productiva no encuentra una oportunidad de trabajo y no se están generando hasta el momento nuevas empresas, no hay apertura de nuevos espacios de trabajo. O sea, solamente el gobierno que ha quedado como el gran empleador. Eso preocupa pues porque el gobierno no debe ser un empleador.
Las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres aseguran que estas estadísticas son parte de una discriminación dentro de una sociedad que por muchos años ha gobernado el país, pero esperan que ese ambiente de miseria puede cambiar con el nuevo gobierno. Para 11 Noticias, Víctor Nil. En otras informaciones, Conatel promueve el desarrollo de las telecomunicaciones en tiempos de la era digital. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel conmemora cada 17 de mayo el Día Internacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, teniendo como objetivo sensibilizar sobre el uso de Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación para fomentar la reducción de la brecha digital en algunas sociedades y economías del mundo. Estamos conmemorando un aniversario más de las telecomunicaciones, un evento que se está desarrollando en todos los países. En virtud de que esta actividad de las personas ya ha trascendido el aspecto que antes era como un lujo, hoy ya es una necesidad y creo que es muy difícil encontrar una actividad del ser humano donde no estén inmersas las telecomunicaciones. Argumentan que esta fecha tiene como propósito sensibilizar sobre las posibilidades y el uso del Internet, porque en la pandemia de la COVID-19 se volvió aún más indispensable para la vida y el trabajo, aumentando así la conectividad a la red y la consolidación de la economía digital. Hacerle saber a la gente la importancia que tienen las TIC en la vida diaria de los ciudadanos. Y lo que a nosotros nos corresponde es cerrar la brecha digital a todas las personas. Que cada día sean menos las personas que no tengan acceso a Internet, que no tengan acceso a cualquier medio de comunicación. Nuestro deber debe de ser que todos tengan acceso para que todos puedan crecer al mismo ritmo sin depender de la clase social que corresponda. Las telecomunicaciones han generado un impacto positivo en la sociedad, contribuyendo al crecimiento económico en aspectos tales como la productividad, el emprendimiento y la innovación, el empleo y la reducción de la pobreza. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Lamentablemente, el pequeño de 5 años fue asesinado en la comunidad de Salitre, en Santa Bárbara, de una puñalada en el tórax. Su madre resultó herida en un ataque perpetrado por el padrastro del menor, quien ya fue capturado por la policía. Vamos con Sergio Hernández. La Policía Nacional, mediante rápida acción a través de agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, logró la detención de un ciudadano sospechoso de haber cometido el delito de asesinato de homicidio en grado de ejecución, de tentativa en perjuicio de 2 personas más y atentado en perjuicio de agentes policiales. Se trata de un jornalero de 57 años de edad, originario residente en Aldea El Salitre del municipio de Santa Bárbara. La acción policial se ejecutó en Aldea Macholoa de la cabecera departamental por funcionarios asignados a la unidad departamental del distrito número 16 en el municipio de Arada, Santa Bárbara. Cabe mencionar que agentes preventivos recibieron una denuncia por parte de los ciudadanos informando del hecho ocurrido, donde 3 personas habían resultado heridas con arma blanca. De inmediato se desplazaron los elementos policiales hacia el lugar, encontrando al ahora detenido hiriéndose a sí mismo con arma blanca a la altura de su cuello, e intentó agredir con arma blanca a los policías, pero fue sometido a la impotencia, siendo trasladado rápidamente a un centro médico para recibir tratamiento por las heridas que se provocó en su cuerpo. Se reporta también que en Macholoa fue detenido una persona del sexo masculino que andaba en aparente estado de ebriedad. Se supone que cometió un homicidio en ese sector de Macholoa. La policía lo va a remitir a Fiscalía. Es importante mencionar que al momento de llegar a la escena del crimen, agentes preventivos encontraron a un menor de 5 años de edad sin signos vitales debido a que había sido herido con arma blanca y se encontraba la mamá del niño y un hombre más, quienes también fueron lesionados con la misma arma. El sospechoso de este asesinato y responsable de haber herido a 2 personas más, además de atentar contra la vida de los policías, está bajo custodia policial en un centro asistencial en la zona norte. Posteriormente será trasladado y remitido al Ministerio Público de Santa Bárbara. Cabe mencionar que el menor fue asesinado de una puñalada en el tórax, quien tenía 5 años de edad y de nombre en vida de Gerardo Soriano Salvador. Para 11 Noticias, Sergio Hernández. Y Shirley Martínez nos cuenta que condenan a otros 16 años de cárcel a violador en serie de San Pedro Sula.
El Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula añadió 16 años más de prisión en perjuicio de Alvin Javier Aguilar, de 55 años, considerado un violador en serie, al agregársele más denuncias de nuevas víctimas que no habían alzado la voz en esta causa por la agresión sexual a una menor de 13 años. Un fallo unánime ha declarado culpable a Alvin Javier Aguilar Euseda por un delito de violación agravada en perjuicio de una menor de 13 años de edad. Es decir, una violación agravada y otras agresiones sexuales agravadas en perjuicio de su nieta, por lo cual fue condenado a 24 años de cárcel en una diligencia judicial realizada el 1 de noviembre del año 2021. El imputado recientemente fue sentenciado a 24 años de cárcel por la agresión sexual a una nieta. Precisamente la menor habría revelado a otra víctima que habita en el sector donde residían, caso que posteriormente fue denunciado y también fue procesado por dicho delito. Cada día van aumentando y no encontramos que el Estado responda y que el Estado tenga alertas o protocolos para poder prevenir, ¿verdad?, que más mujeres sigan siendo violentadas. Las cifras de violadores sexuales son extremadamente alarmantes en el país, pero muchos de estos crímenes no se denuncian por desconfianza en el sistema de justicia y temor a la violencia. No obstante, los defensores de los derechos humanos alertan a los padres de familia o tutores de los menores estar alerta desde sus propios hogares hasta el círculo social de sus pequeños para evitar este atroz delito. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Presentarán moción para eliminar el decreto de uso obligatorio de la mascarilla para contener el COVID. No me parecía a mí, pero escuché a un diputado que dice que el problema es que hay muchos maestros que dicen que por la mascarilla, que por eso no dan clases. No, ya hay que ir a clases, hombre. De verdad hay que ir a clases. El futuro del país, van 2 años y medio en clases. Yo al principio tenía mis dudas, pero sí hay que ir a clases. Vamos con la nota. En mayo del año pasado, el Congreso Nacional aprobó la ley del uso de mascarilla y la aplicación de protocolos de bioseguridad para contener el avance de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, en los últimos días la población ha dado poco cumplimiento a esta medida de bioseguridad. Usted va a poder quitarse su mascarilla, si usted está vacunado, el COVID va a quedar como una enfermedad, como que fuera una gripe. Y si usted está en buen estado físico, no tendría por qué tener problemas si usted tiene sus 3 dosis de vacuna. El congresista señaló que el reglamento del retorno gradual a clases es demasiado riguroso y que el mismo continúa en opacidad debido a que las instituciones privadas y públicas continúan en clases virtuales. Este decreto no busca otra cosa más que se abran las escuelas sin restricciones. De igual forma, se han realizado conciertos, partidos de fútbol y celebraciones festivas sin ningún equipo de bioseguridad. Según el diputado, es hipocresía decir que los hondureños están usando la mascarilla en todo momento. Para quitar la mascarilla, para decir que no hay COVID, se tiene que seguir las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, no lo digo yo. Son los organismos a nivel mundial que rigen las directrices de cómo se va a manejar una pandemia, una enfermedad. Otros son del criterio que es una locura eliminar el uso de la mascarilla cuando aún no se ha vacunado ni el 80% de la población, por lo que piden a los congresistas a que estudien y asesoren mejor la situación sanitaria en el país, ya que el COVID-19 aún no se acaba y no se debe mal informar a la población. Este es un informe para 11 Noticias. En más de un 50% se reducen las muertes por COVID-19, asegura la Asociación de Funerarias de Honduras. Autoridades de la Asociación de Funerarias de Honduras afirmaron que en más de un 50% se redujeron las muertes por COVID-19 en el país. Solo en lo que va del presente mes registran 19 fallecimientos por el virus. No obstante, el peligro frente a esta enfermedad sigue latente. Casi un poquito más del 50% de cómo cerró el mes de abril, que fue uno de los meses más bajos de la pandemia. Estamos muy esperanzados a que estos números sigan disminuyendo. Pero nos preocupa muchísimo porque todo el mundo ya está pensando en quitarse la mascarilla. Yo veo circular muchísima gente sin mascarilla en todos lados. Pero para que nosotros podamos prescindir de este artilugio,
necesitamos tener por lo menos el 80% de la población vacunada. Por su parte, el gremio médico advierte que la mención política de dejar de utilizar la mascarilla es congruente, pero antes se debe de alcanzar la meta de un 70% de la población vacunada, teniendo como ejemplo que en la ciudad industrial no existen ya las jornadas comunitarias ni centros de inoculación. Vamos a poner centros de vacunación en las escuelas, no lo hicieron. Colegios, no lo hicieron. Mire, no existen centros de vacunación en este momento, solo en los centros de salud. Y estamos en campañas de vacunación porque mayo se ha caracterizado por ser campaña de vacunación. Se está vacunando contra la influenza incluso. Es dejar de usar la mascarilla en la calle, pero las mascarillas en lugares cerrados, en ambientes de trabajo, todavía las siguen usando en muchos países. Estos expertos agregan que la enfermedad se sumará al resto de padecimientos comunes, tal como sucede con el dengue, por lo que se registrarán brotes estacionales y no se debe de bajar la guardia, pues en países del primer mundo la enfermedad alcanza nuevamente cifras de alarma. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y según el director del Instituto Hondureño de Seguridad Social, el proceso administrativo dilata las compras de medicamentos. Valeria. Después de la destitución de la directora del Seguro Social, el nuevo funcionario al mando encontró la institución en serios problemas debido a la falta de administración y agilidad de los procesos de compra de medicamento. El problema es que no se tiene un abastecimiento en la cantidad que uno esperaría en la institución, porque aquí si el medicamento llega tarde o no llega a tiempo, están poniendo en riesgo la vida de la persona, ¿no? Y necesitamos mejorar ese sistema de obtención de medicamentos sin transgredir lo que es la transparencia y sin transgredir lo que es la ley, por supuesto. Según el galeno, el proceso administrativo está dilatando las compras de fármacos, pues lo que existe es una ley de inventario en agua caliente, es donde hay planes estratégicos para 5 años. Dejó una serie de situaciones avanzadas y en proceso para darle una continuidad, porque los problemas del seguro eran tan profundos que realmente solo se lograron de alguna manera controlar algunas situaciones y dejar una base para que una nueva administración, habiendo podido superar determinados retos que eran más bien de índole económico y de índole de administración, pudieran de este punto en adelante tener una administración más seria. Sin embargo, el abogado asegura que no es solo culpa de la directora anterior, sino que la mayoría de autoridades que han pasado por la institución, que solo velan por sus necesidades y no por el bien de los pacientes. Desde ya hace varios meses, la caja del Instituto Hondureño de Seguridad Social ha registrado una grave crisis que ha provocado protestas de la población, que asiste a este centro de salud, dificultando reconstruir la institución. Valeria Rojas, 11 Noticias. Bien, nos vamos. Ya está listo Marlon Mejía para contarnos qué va a pasar, qué ha pasado y qué va a pasar en el deporte nacional e internacional. Mañana, final de Europa Liga. Final de Europa Liga. Y Olimpia votó al técnico. Sí, el Olimpia votó al entrenador y todos los que formaban parte del cuerpo técnico. Rápido se deshicieron de este argentino. Mañana en la Europa Liga juegan a partir de... Eintracht de Frankfurt contra el Rangers de Escocia, 1 de la tarde. El Rangers de Escocia es un mítico equipo escocés, sí, no, casi igual que el Celtic, y el Eintracht de Frankfurt, que tiene muchos años de jugar en la Bundesliga. ¿A qué hora es, Marlon? A la 1. A la 1. Bien, esto y más ya viene Marlon a contarnos. ¿Nos vamos, Andrés? Nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado. Saluda a su abuela. Feliz noche. Y es Motagua ella. Gran Motagua. Bueno, saludos. Buenas noches.